Centro les damos la más cordial bienvenida a la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad para la presentación de 50 años del golpe de Chile, de Manuel Martínez. Participan Manuel Capitán Cianuro y Marcos Martos. Organiza los libros más pequeños del mundo desde 1970. En estos momentos cedo la palabra a Marcos Martos, a quien recibimos con fuertes aplausos. Buenas tardes con todos. Gracias por estar aquí a la presentación de este libro de Manuel Martínez, conocido como Capitán Cianuro, que era el nombre que utilizaba él en las radios chilenas hace algún tiempo. Y ha pegado el nombre, ¿no? Prefiere llamarse así. Bueno, este es un libro que salió el año pasado y que muestra un lado no frecuentado por muchos historiadores ni por políticos, y es qué es lo que pasa en la calle cuando ocurre un fenómeno cualquiera, en este caso una cosa inmensa que cambió la historia de Chile, ¿cierto? El cambio el golpe del 11 de septiembre de 1973, que mantuvo en vilo a toda la humanidad y que tuvo largas consecuencias que se puede decir que recién ahora están terminando, ¿no? Porque cuando se abrió la democracia en Chile, después de ese golpe, fue una democracia dirigida, digamos, ¿no? Había el derecho de parte del gobierno de nombrar algunos senadores o congresistas. Pero creo que, claro, en el mundo hay muchos horrores, pero ese golpe de general Pinochet es probablemente el golpe que se recuerde más en América del Sur, por lo menos. Todas las personas, digamos, que seguíamos un poco la política y la historia de los pueblos americanos, nos sentimos muy impactados por eso, y particularmente en el Perú porque, bueno, hay muchas relaciones con las dificultades de la guerra del Pacífico, por supuesto, pero mucha relación amistosa en los años cercanos, digamos, en el siglo XX y ahora mismo. De tal manera que, de una manera u otra, conocemos episodios de algunas personas. Por ejemplo, yo conozco algo de Hernán Loyola, un célebre crítico especialista en la biografía y en la obra de Neruda, que, bueno, tuvo que saltar por los jardines para llegar a la embajada italiana, que, bueno, le dio asilo y le permitió continuar su obra, pero otros no pudieron, ¿cierto? Muchos murieron, y lo que pasó ese día, el 11 de septiembre, es algo inolvidable, ¿cierto? En el sentido negativo del término. Se conocen, y en este libro están los testimonios de muchísimas personas de distinto estrato social, de distinta obligación, de cómo vivieron ese momento, de qué cosa era lo que les espantaba, ¿cierto? En primer lugar, bueno, está el testimonio de Manuel Cianuro, Capitán Cianuro, Manuel Martínez. Yo imagino que tenía pocos años, imagino que tendría unos 15 años, 5 años, no más viejo. Bueno, ¿se imaginan ustedes a un niño de 5 años sintiendo lo que ahí pasaba? Y lo que pasó en días posteriores, que los peruanos somos expertos en eso también, ¿cierto? Todas las familias se sintieron afectadas y sentían que, digamos, cualquier cosa que los liase con la Unidad Popular podía ser dañino para ellos. Esta situación fue también la que se vivió acá en el Perú, en Trujillo, en 1932, cuando hubo la rebelión del APRA en ese sitio y mataron a 6.000 personas,
y las personas y los demás, los que quedaron, digamos, escondían cualquier documento aprista que tuvieran. Y por eso es que ni en la Biblioteca Nacional existen ejemplares de la tribuna de esos años, porque la gente los escondía. Y un escritor como, por ejemplo, Sonday cuenta de una familia que eran sanchezarristas, pero entra el ejército y dice: somos sanchezarristas, ahora todos dicen eso, y pum, 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 mataron. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que ocurrió el 11 de septiembre fue algo terrible, y no paró ahí, ¿cierto? Pinochet llegó a decir después que en Chile no se movía una hoja sin que él se enterase. Bueno, y desde el punto de vista político era verdad, hasta el último rincón, digamos, sufriendo. Volviendo a la familia de Capitán Cianuro, si ese niño de 5 años vio eso y sufrió eso, los padres pues, lo miraron con más terror, con más susto. Y entonces también se deshicieron de una serie de documentos, digamos que eran, bueno, moneda corriente, pero eran de la Unidad Popular. Se deshicieron de todo. Pero acá el caballero escondió en una cajita un retrato del presidente Allende. Cuando el papá lo descubrió, le dijo: ese tampoco lo podemos tener, ¿no? Entonces, hay eso, ¿no? Y yo recuerdo bien qué estaba haciendo yo el 11 de septiembre. ¿Dónde estaba exactamente? ¿En qué sitio de mi casa cuando venían las noticias? Y me había cambiado de casa y tenía un radio prendido, o una radio, como también se dice. Y escuchábamos allí las noticias, pues, minuto a minuto, como se dice, y era todo espantoso. La sensación de que terminaba una etapa y volvía a una etapa sombría. El presidente Allende era un hombre lleno de humor, ¿no? Yo mismo lo escuché acá en Lima, cuando vino invitado por ahí a la Torre, en los años 60, y me impresionó, digamos, muy favorablemente por la potencia de su discurso. Y también era un humorista, ¿no? Decía que en su tumba iba a haber un letrero que iba a decir: aquí yace Salvador Allende, futuro presidente de Chile. Pero bueno, después sí lo fue y terminó de esa manera trágica. Era tanto el arraigo de Allende en la mente de muchos peruanos que al comienzo no creímos que se había suicidado. Creímos que no. Yo mismo escribí un poema sobre eso, diciendo que Allende no se había suicidado, pero sí había ocurrido. Y el suicidio es una cosa tan terrible, tan fuerte, que en realidad creo que los sobrevivientes no tenemos derecho a juzgarlo. Pero, digamos, yo creo que Allende fue un precursor de la unión de los pueblos americanos, y en ese sentido creo que este libro tiene también ese sentido. Porque si nosotros vemos, aparecen ahí testimonios de algunos de su guardia personal, por ejemplo, ¿no? La manera como sufrían eso, lo que les pasaba acá, es una cosa pues interminable. Entonces, este libro, desde el punto de vista histórico, es lo que se llama la intrahistoria de Chile en el año 1973. Intrahistoria es un término que, bueno, usaba Unamuno y se refiere a la vida de las personas aparentemente comunes y corrientes que pasan por una dificultad, o cuáles son sus dificultades, cuáles son sus razones de ser. Y un novelista del siglo XIX, que es Flaubert, que dijo que la vida de cualquier persona es interesante y susceptible de entrar en una novela. Pero yo les digo que la vida de cualquier ciudadano es importante, sobre todo cuando su vida misma forma parte de la historia, que es lo que ocurre con todos los que declaran aquí, absolutamente con todos. Es seguramente el hecho más importante de su vida, es seguro. Bueno, para traerle una parte graciosa, que no tiene que ver más que indirectamente, les contaré que yo tenía un amigo cubano que trabajaba en Casa de las Américas. Era un hombre experto en organizar congresos y cosas así,
y también tenía ciertos conocimientos de vigilancia. Y le tocó, por decisión del gobierno cubano, acompañar a Allende a bañarse en una... Perdón, a Allende no, a Pinochet, a bañarse en una playa. ¿Y sabe qué le ocurrió a Pinochet? Lo mordió una raya. Si alguno de ustedes lo mordió una raya, es algo espantoso. Y entonces me dice, si hubiera sabido lo que iba a hacer este hombre, no lo hubiera ayudado. Bueno, eso fue solamente una cosa parcial. Digamos, bueno, Pinochet se ha hecho famoso después, digamos, y las peripecias de él, bueno, en el exilio y también su regreso y también su caída, no solamente política, sino también espiritual, es un hecho común. Pero costó su aventura miles de muertos, miles de familias exiliadas. Yo he conocido muchos chilenos que vinieron a Lima, algunos se quedaron acá y otros se fueron a otras partes. He visto acá en Lima a profesores de la Universidad de Chile vendiendo empanadas para poder subsistir. Recuerdo uno de ellos era experto en el tema de los mapuches. Bueno, yo podría seguir interminablemente, pero como este es un diálogo, le damos la palabra al poeta Manuel Martínez, capitán Cedro. Bueno, Marco, gracias a los presentes, gracias a mi amigo embajador que nos acompaña. Y la verdad que, bueno, resumiste en cierta medida algo, hay 24 testimonios. Atravesé los Andes y también rescaté testimonios de argentinos, de Luis Ceroni, un excombatiente de Malvinas que tenía 14 años y asombrosamente escuchaban las noticias de Argentina que se estaba dando un golpe de Estado en Chile. Me cuentan el testimonio, me dicen, nunca pensé, porque lo conversaban en su familia, que a 3 años después iba a haber un golpe de Estado en Argentina, pero él, teniendo 18 años, iba a ir a la guerra a las Malvinas. Y su testimonio es bien interesante leerlo, escucharlo a él, porque me dice, muchas veces los ciudadanos a pie no son justamente los que son utilizados por el poder. Lo que va sucediendo en Chile es que justamente yo por eso preferí buscar testimonios del vecino, de cualquiera de ustedes, porque hay ciertos testimonios que están ya tomados en cuenta y que son de los políticos que en algún momento fueron apresados, otros partieron al exilio, en fin. Pero para mí es importante saber qué le pasaba a un vecino el 11 de septiembre del 73, en esa mañana, que además extrañamente era gris, oscura, estaba nublado, y empieza muy temprano el movimiento en La Moneda. Salvador Allende se dirige a La Moneda eso a las 7 de la mañana, su primer alocución la hace más o menos a las 8:30, y después el discurso final, que es como un discurso único, lo hace a eso de las 9:40. El bombardeo se dará cercano a las 10 de la mañana. Son 5 Hawker Hunter, 2 que bombardean La Moneda, 1 que bombardea las antenas de radio para que no haya transmisión, y 2 que van a bombardear la casa de Salvador Allende, que está en el barrio. Si le pudieran poner alguna similitud, sería San Isidro, podríamos pensar. O sea, en el Palacio de Gobierno de acá, los Hawker Hunter van. Y hay un testimonio que yo no lo sabía, y no sé si Oscar lo sabe. Me refiero a Oscar porque Oscar es chileno y podemos tener esta relación, pero no tendría mucho por qué saberlo. Uno de los que dispara los proyectiles en contra de la casa de Salvador Allende es el hijo del general Lee. El general Lee es uno de los 4 golpistas. Ese hijo erra uno de los proyectiles y destruye el 4.º y el 5.º piso del hospital de la Fuerza Aérea. ¿Sabías eso, no? Yo tampoco lo sabía. Si no me hubiera puesto a investigar, no habría nunca tenido razón de ser. Y dicen que hasta el final a Lee lo jodieron por eso y se reían los camaradas que había tenido un hijo que disparaba mal. Bueno,
si bien es cierto es tragicómico, pero imagínense lo que significa. Estoy bombardeando una casa y agarro un tiro y voy a dispararle más encima, que está en la misma línea. Nosotros estuvimos viendo, mapeamos cuando nos entregaron esto, y efectivamente, si tú erras, el proyectil puede ir a dar al hospital de la Fuerza Aérea, más encima al hospital de él. O sea, bueno. Pero más allá de aquello, uno se va encontrando con testimonios que son bien radicales. Algunos con medios cinematográficos se podría llevar que es justamente el GAP. GAP significa Grupo Amigo del Presidente o Guardia Armada de Palacio, dependiendo cómo lo vieran. Hay una razón de ser que hay un grupo de civiles que acompañan a Salvador Allende en el último tiempo. Salvador Allende, cuando es elegido presidente, antes de asumir, se asesina al comandante en jefe del ejército. Primero no se sabe quién, pero después se sabe que había sido un grupo de ultraderecha. Corridos los años que Salvador Allende ya era presidente, el año 72 para ser exacto, se mata a un exministro del gobierno anterior de la democracia cristiana, que es Pérez Zúzkovich. Hay una sutileza que se dice que lo mató un grupo de izquierda, pero con los tiempos investigando, y Mónica González hace una investigación súper exhaustiva, dice, no, lo mató un grupo de ultraderecha. Y era el único personaje de la democracia cristiana, aparte de Ramiro Tomic, que es un personaje que fue candidato a la presidencia de la República con Salvador Allende, que estaba de acuerdo con el programa de gobierno de Salvador Allende, Pérez Zúzkovich, y propone que la democracia cristiana ingrese al conglomerado de la Unidad Popular, pensando de que pueden hacer gobierno juntos sin pedir ni siquiera cuoteo político. 2 semanas después asesinado. Y lo que hace justamente la confabulación de la derecha, el Mercurio y todo lo demás, es decir, que lo mató un grupo de izquierda que se llamaba Vox. Tuve la posibilidad de entrevistar a un hijo de los Vox, y claro, él vive en Estocolmo, me dice, mi padre de verdad estaba metido en movimientos guerrilleros, pero no hicieron este atentado. Pero bueno, más allá de aquello, uno se va encontrando en este libro, como hay cosas que son bien anecdóticas y por eso me gusta rescatarlas. Cuando fueron los primeros meses del golpe, Pinochet pide por todos los medios que reconstituyamos la patria. Y para reconstituir la patria había que pedirle joyas a la gente, oro, porque los marxistas se habían llevado todo para afuera, en fin, el discurso propio de ese sector. Y empezaron la gente cercana, que había editoriado el golpe de Estado, a llevar oro a diferentes reparticiones. Se les entregaba, de hecho, me contacté con una moneda que se les entregaba, yo le había hecho a la Casa de Moneda, que era una cosa de lata. Entonces entregaba un anillo de compromiso y te regalaban esto. Y era para la reconstitución de la patria. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en el testimonio aparece una señora que bastante mayor hoy, y fue secretaria de la escuela militar, y dice que en un momento entró un oficial a su oficina con una caja de zapatos y le dijo, elige lo que quieras, puedes sacar porque esto lo entregó el general Pinochet para que lo repartiéramos entre nosotros. O sea, la reconstitución de la patria nunca fue, se empezaron a quedar con las joyas, y pasa que hay una secretaria de Estado muy cercana a Pinochet, que está de embajadora en Estados Unidos, que es la Mónica Madariaga, María Eugenia Yarzún. Y la María Eugenia Yarzún está en un coloquio con generales y sus mujeres, y ella luce un brazalete. Entonces una de las mujeres de un general le dice, ¿de dónde sacaste ese brazalete? Es muy parecido a uno que yo tenía. Ella le responde rápidamente, me lo regaló mi general Pinochet. O sea, la reconstitución de la patria también fue una mentira. Y así hay una infinidad de mentiras que se empezaron a generar en el país. Y uno los puede ir metiendo en los testimonios, pero también testimonios de cómo se generó el miedo. Cómo se generó ese miedo que una vez me acuerdo estando en Paraguay,
Alguien dijo que el golpe de Estado en Chile, más allá de los muertos, desaparecidos y todo aquello que lamentaban, era un golpe muy eficaz por el miedo implementado en la población, que había sido mucho más eficaz que en otras latitudes. Nosotros teníamos miedo de levantar el teléfono y conversar, una discrepancia hacia el régimen. No se escuchaba ninguna radio, se escuchaba la radio Moscú, que era como un legado de una radio que existía en Chile, se llama Radio Magallanes, que es donde se transmite el último discurso Salvador Allende, que es la única que no fue bombardeada en ese momento, después fue tomado todas las personas detenidas, en fin. Pero si uno empieza a darse cuenta, había miedo, había un soplonaje además, que podía haber sido muy certero, real, pero también nosotros le podíamos decir a cualquier persona que podía ser sapo. Sapo era informante de los grupos de la policía política que se habían instalado en Chile, que los primeros 3 años en Chile se instaló una policía política muy severa, que era la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, no sé si les suena ese nombre, pero no le pueden llamar DINA. Pero más allá de aquello, anecdótico, por todo lo que hizo la DINA, y les voy a contar rápidamente lo que hizo la DINA hace atentados terroristas en otras partes de Chile. O sea, ellos generan el atentado hacia hacia Orlando Letelier, que es el canciller de Chile que se había refugiado en Estados Unidos. Y si estamos claros, es el primer atentado que se realiza en Washington DC. Se investiga, la causa llega a un proceso y se determina que sí estuvieron involucrados unos cubanos anticastristas que le habían hecho posesionar la bomba, y bueno, las platas habían salido de la DINA. En Argentina se hace otro atentado terrorista en el año 76, que matan al comandante en jefe del ejército, el general Prat. Ojo que hay 2 comandantes en jefe en nuestra historia, en 3 años, hace 6 años asesinados, y son los 2 que de alguna u otra manera podían tener cierta cercanía, no sé si lealtad en la palabra, pero cercanía a Salvador Allende. Los mataron justamente y no hay ninguna repartición militar existe lo que significa un cuadro recordatorio de estos 2 comandantes en jefe. No obstante, todavía el ejército chileno mantiene algunos recordatorios hacia Pinochet, hacia este mismo general que era el que hacía la policía política en Chile. Y después viene el atentado en Italia, que es contra Bernardo Leighton, el cual no logran hacer lo que querían, que era también desaparecerlo. Pero bueno, en ese momento se dan cuenta que hay que disolver la Dirección de Inteligencia Nacional, porque ya les traía problemas a nivel internacional, había muchas restricciones hacia el régimen militar, en fin. Y se crea la Central de Información Nacional, que es prácticamente lo mismo, pero las cabezas habían sido movidas. Les cuento todo esto porque también va dentro del libro de alguna u otra manera generando estas entradas y salidas de esta historia, que además los vecinos te lo van a ir contando, que hay cosas. Chile tiene alrededor de 20.000 niños que fueron sacados del país a diferentes partes y entregados en adopción. Nunca se habla de eso. Nosotros tenemos 200.000 exiliados, el porcentaje es el grupo de exiliados más grande que salió al mundo. No son inmigrantes, fueron exiliados. Se les timbraba el pasaporte y no eran chilenos, eran apátridas. Entonces, si iba a una embajada, no te atendían en la embajada. Y los hijos de estos exiliados también tienen una característica bien especial, que en el gobierno de Lago lograron levantarle, si no me equivoco, me podéis corregir, que no tenían patria. Entonces, si habían nacido en Estocolmo, si habían nacido en donde se fuera, no podían registrarse como de ese lugar y tampoco chilenos. Bueno, eso se regularizó y hoy día, bueno, yo tengo unos amigos DJ que llegan a Chile, DJ de música electrónica, y que uno de ellos un día me dice: yo soy chileno, porque no tenía, vivía con unos permisos especiales, no sé cómo se llama eso. Pero bueno,
Sí, la historia nuestra de los últimos 50 años, si bien es cierto, ha tratado de hacer ciertos reparos, si bien es cierto, hay 2 informes que recuperan lo terrorífico que fue la noche oscura de la dictadura de los 17 años, todavía hay mucha gente que busca a los detenidos desaparecidos. En Chile hay entre ejecutados políticos detenidos desaparecidos 3.000. Probablemente muchos los tiraron a la boca a los volcanes. La forma de desaparecer a la gente eran unas formas horribles. Los lugares que ocuparon, que hoy día pueden ser hasta una residencia. Simón Bolívar 8800. Se descubre una residencia en Santiago, en un barrio de Santiago, donde hay familias, todo, y ese había sido un campo de detención y de exterminio. Y ahí se dan los exterminios más radicales de lo que se hace en Santiago. Porque ahí, aparte de otros, hay una película también de una mujer que era siniestra, que era Oldero, que tiene un perro que lo adiestra para hacer violaciones a las mujeres que entraban a estos lugares. Aparte de eso, hacían el ensacado, y el ensacado era asesinar a una persona después de haberse entretenido con él, un capitán que jalaba todo, se entretenía, agarraba un corvo. Hay un libro que se llama La danza de los corvos. Abría al ser humano hasta que éste muriera, pero como no terminaban algunos muertos había que darle un tiro de gracia, y después había un sacador, que es el Mocito de Contreras. Y lo que hacía el Mocito de Contreras era quemarle las huellas dactilares en los pies y las manos, reventarle todos los dientes, ensacarlo, se le entregaba una camioneta militar, lo llevaban a un cerro, Chena, en la zona de Peldehue también, y de ahí un helicóptero lo llevaba para adentro. Se sabe de esto porque se sacó del saco una persona, o sea, se cae del ensacado, me faltó un detalle. Para ensacarlo le ponían el cuerpo con alambres púa y un diente. Y eso hacía que cuando lo tiraran para adentro se iba al fondo. Y ahí desapareció. Esas historias que pueden ser tan radicales, a mí siempre me llamaba la atención diciendo, ¿cómo el ser humano puede ser tan sublime para algunas cosas y tan miserable para otras? No solamente pasó en Chile. Nosotros tenemos además en el mismo libro hay un testimonio de el actual abogado de víctimas de Colonia Dignidad, que es que debe tener unos 46 años, y él nace en Colonia Dignidad. Les explico, Colonia Dignidad es un enclave alemán nazi que llega a Chile en los años 60 y se instala en una zona sur de Santiago, pero no en Santiago sino en el sur de Santiago, y ahí es una secta, y en ese lugar había nazis refugiados, y todos los niños que vinieron con todos estos alemanes, algunos nazis y otros arrancando, y que esta secta se generó, había como 300 niños alrededor, eso se calcula, y el líder de esa secta se llama Paul Schaeffer. Ahí en Netflix está dando un documental de Paul Schaeffer. Sistemáticamente durante 20 años abusó de los niños. Pero desde ese enclave habían algunos que enseñaron, como Walter Rau, a las primeras policías políticas chilenas a cómo se torturaba y se sacaba información. Entonces, hay una historia que yo creo que lo principal que tiene escribir a los 50 años un testimonial es porque hay que poner arriba de la mesa la historia del Perú, la historia de Argentina, la historia de Latinoamérica, la historia del mundo, para que los negacionistas no metan debajo de la alfombra lo que ellos siempre quieren meter debajo de la alfombra. Yo creo que el testimonio, hacer este libro, para mí lo más importante es que ponga un granito de arena en contra del negacionismo. El negacionismo está galopando. Vox España niega lo que hizo Franco durante el franquismo. Los oligofrénicos como el Loco que tienen en Argentina niegan los 30.000 detenidos desaparecidos y los ponen a una cifra de 8.000. Ojo,
un detenido desaparecido ya es suficiente, ya 8.000 es harto, 30.000 es horrible. Entonces, esos personajes que más encima llegan a ser presidentes, distorsionan todo y distorsionan sus grupos sociales, políticos también, ese todo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando a uno le cuentan algunas historias, que de repente esas historias vienen sesgadas, vistas desde un punto de vista ideológico y no están velando por el ser humano, que eso es lo más importante, yo creo que al final del día. Por eso son importantes mantener todos estos derechos humanos en pie, defenderlos, no quedarse con el facineroso del día a día que de repente levanta discursos que son bastante penosos, por decirlo de alguna manera. No sé, me gustaría, si quieren, hacemos preguntas o si quieres completar algo, Marco, porque creo que es bueno. Bueno, si alguno quiere hacer una pregunta es el momento, y si no... Claro, sí. ¿No? Sí. En el plebiscito que hubo, estuvo claro cuando se tenía que ir Pinochet. No, ese es que nosotros tuvimos otro plebiscito hace poco, por eso te pregunté lo mismo. No, ese. El del 88. Claro. ¿Por qué, en todo caso, usted que conoce esa realidad, por qué casi fue 50-50? ¿Qué pasó? O sea, más que 50-50 fue... A ver, mira, yo te puedo contar un poco de... Es un plebiscito bien raro. A ver, nosotros tenemos dos plebiscitos raros. El plebiscito que se confirma la Constitución Política del Estado de Chile, que es el año 80. Nosotros tuvimos sin Constitución Política del año 73 hasta el 80. En el 80 se hace una Constitución Política a anillo y dedo del dictador, y ganó por el 80 y tantos %. Pero no había padrón electoral. Entonces, da lo mismo. En el plebiscito del 88, una campaña bastante radical, con mucha fuerza desde todo el aparataje que manejaba y que hasta el día de hoy lo sigue manejando, esa derecha que apoyaba al dictador. Y hay una cantidad de personas que de una u otra manera, hasta por miedo, votaron a favor de este dictador. Que si bien es cierto, ese 56% que se obtiene era un gran triunfo. Porque esa noche nosotros, me recuerdo, yo sí ahí estaba y me recuerdo perfectamente lo que sucede esa noche. Nosotros estábamos casi acuartelados para saber por dónde arrancamos, si se le ocurría al general Pinochet desconocer el plebiscito y imponer un sistema más radical. El que le corta las alas a Pinochet es el actual, o sea, en ese momento, a ese día, era el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que había sido reemplazado por el otro que yo les contaba del proyectil más lanzado, que es Matei. Cuando son las 1 de la mañana y no hay informes oficiales, Matei sale de la moneda después de una serie de reuniones y le preguntan en la puerta de la moneda y él dice: el plebiscito, si tiene resultado hay que respetarlo y nosotros como Fuerza Aérea lo vamos a respetar. A esa altura ya se sabía que había ganado la opción del no, porque ahí se hacía el sí y el no. El sí era que continuaba Pinochet por 7 años más y después se podía llamar a elecciones libres. El no era que se llamaba 2 años después, o sea, 1 año después de elecciones libres, y se retornaba a esta democracia que bien la señala Marco, que es una democracia tutelada. El comandante en jefe del ejército se quedó 4 años como comandante en jefe del ejército. Adecuó todas las circunstancias. Pinochet no se va el día que asume el nuevo gobierno, él se queda 4 años, y entre medio de eso la Constitución Política le daba a los expresidentes, porque él se había generado como tal una
la envergadura del presidente, las circunstancias que habían generado todo, era presidente de la República, se podían quedar como senadores vitalicios. Bueno, después hay una negociada y los senadores vitalicios se van para la casa, entonces Pinochet también, entre comillas, se va para la casa. Pero yo creo que tuvo siempre fuerza. Había un chiste que decía que cada cierto tiempo iba a La Moneda a cobrar el arriendo. Como que siempre vimos ese tipo de cosas, o sea, los militares que generaron una distancia del pueblo, y para mí, podemos discrepar en eso, pero para mí el ejército, por lo menos chileno, es como el brazo armado de la derecha. Bueno, más. Tú ibas a necesitar un poco. ¿Tenía relación con nada? Sí, eso me dijeron. Bueno, como ustedes han notado a través de las dos exposiciones, hay uno que sabe poco, que soy yo, y uno que ha vivido allá, que es él. Yo había traído aquí un texto que escribí el 11 de septiembre, y que lo voy a leer, el 11 de septiembre de 1973, mientras escuchaba la radio o en la noche. Septiembre, Santiago. Cambian los tiempos, amigo, ¿qué te parece? En septiembre se abraza la edad florida y un sabor a ceniza va creciendo como una bugambilla en tus labios. En la mañana azul al despertar dirías lo que un melancólico poeta dijo hace tantos años. Pero en esta mañana de primavera, un cielo panza de burro anuncia la persistencia de lo trágico. A tantos han matado en Chile que es ridícula tu pena y la de tantos. Ridículo y mezquino tu dolor individual. Ridículo y mezquino el dolor del poeta que sueña un verso que al despertar olvida. En la noche no tuviste lápiz, papel tampoco, solo una gana ubérrima de escribir versos, mientras la radio en sordina anunciaba números que son péndulos, péndulos que son muertos. De Arica a Santiago, de Valparaíso al estrecho Magallanes, lejos, muy lejos, se abraza el lúgubre amanecer del Mapocho. Las fuerzas fascistas disparan y en sordina, en débil contrapunto, balbuceando apenas unos cuantos fusiles leales que puntean la alegría, lejos. Lejos, en el estado de Santiago, en cuarteles, calles, plazas, hospitales, fábricas, carreteras, de Arica a Santiago, de Valparaíso al estrecho, números que son péndulos, péndulos que son balas, balas que son muertos, asesinatos a mansalva, lejos. ¿Qué decir? Ridículo todo, ridícula esta poesía. Gracias. Bueno, gracias por la asistencia. Voy a estar en el stand de Chile, por si alguien quiere saber más. También está ahí estamos a vender el libro.